Bueno, vamos directos al grano. Hoy vamos a adentrarnos en una obra absolutamente fascinante. Y para ello nos va a hacer de guía Sebastian Appelhans, un psicólogo junguiano con nada menos que 20 años de experiencia clínica. Nuestro objetivo en este análisis es descubrir cómo el cine, y muy en concreto la película Más allá de los sueños, no es solo un cuento fantástico con efectos especiales impresionantes, para nada. Es, en realidad, un mapa asombrosamente preciso de nuestra propia psique. Para que nos hagamos una idea del impacto brutal de esta obra, la diferencia en su recepción lo dice absolutamente todo. Fijaos, la crítica académica le dio apenas un 54%, mientras que el público, la audiencia, le otorgó un rotundo 87%. Y claro, esta brecha gigantesca es un síntoma junguiano en toda regla. La película básicamente se saltó el filtro de la crítica racional y fue directa a golpear nuestro inconsciente colectivo. Funcionó exactamente igual que un sueño arquetípico. Nos remueve por dentro muchísimo antes de que seamos capaces de entenderlo desde la pura lógica. Vale, pues vamos a sumergirnos de lleno en esto. Este será nuestro itinerario para este brutal descenso y ascenso psicológico. Veremos el mapa del alma, el ánima y el paraíso, la sombra y el infierno, el descenso al inconsciente, el sacrificio del ego y por último, la individuación y la unión final. Empezamos con el punto 1, el mapa del alma y las dimensiones de la mente. A ver, es absolutamente fundamental entender que el cielo y el infierno en esta historia no son para nada lugares físicos ni destinos religiosos, sino estados profundos de consciencia, dimensiones reales del alma. La arquitectura de la historia dibuja de una forma brillante cómo es la mente según Carl Jung. Así, Chris, el protagonista, representa el ego. Annie, su mujer, representa al ánima. El infierno encarna a la sombra, y todo su alucinante viaje es, literalmente, el arduo camino hacia la individuación. Es como un rompecabezas gigante de la mente humana. Pasamos al segundo punto, el ánima y el paraíso, la puerta de acceso al alma. Vamos a ver cómo la historia nos muestra el paraíso, pero a través de un prisma psicológico muy concreto. Si cogemos los apuntes de Appelhans, el ánima se define como esa imagen femenina que habita dentro de la psique masculina. Ojo, no estamos hablando de una mujer de carne y hueso, sino de un arquetipo vital. Es, para entendernos, el puente indispensable que conecta el ego racional y cuadriculado con el inconsciente profundo. Está totalmente ligada al eros, a la sensibilidad, a la creatividad y a la única forma real de acceder a nuestro lado más misterioso. Ahora, lo verdaderamente fascinante es ver las fuerzas en juego en los protagonistas. Por un lado, tenemos a Chris, que al ser médico encarna a la perfección el ego, el logos, la racionalidad pura y dura. Por otro, está Annie, que como pintora personifica el ánima, el eros, la creatividad desbordante. Y fijaos en este detalle, cuando Chris muere, su cielo está construido literalmente con las pinturas al óleo de Annie. La lección aquí es brutal y súper clara. Sin integrar su parte emocional, el ego racional no tiene forma alguna de acceder al paraíso, es simplemente imposible. Y así llegamos a la sección 3, la sombra y el infierno, la psique fragmentada. Nos metemos ahora en un terreno bastante más escabroso para ver qué pasa cuando el alma literalmente se rompe en 1000 pedazos porque no puede procesar su propio dolor. Hay que dejar muy claro que en psicología la sombra no es el mal rollo demonio o castigo divino, que va, es simplemente todo eso que el ego decide reprimir, negar o esconder bajo la alfombra. Y aquí viene el peligro de verdad. Cuando ignoramos esta parte, la sombra no desaparece, gana una autonomía aterradora, se convierte en nuestro destino y, llegado el caso, puede acabar devorando a la mente consciente desde dentro. Y bueno, el calvario de Annie es la representación perfecta de todo esto. Su trágico suicidio la deja atrapada en un infierno, que, ojo, no le ha impuesto nadie desde fuera. Es un entorno construido íntegramente por su propia culpa interiorizada. Y se manifiesta en la historia como una casa en ruinas, oscura, donde ella repite de forma mecánica una y otra vez su propio sufrimiento, totalmente desconectada y sin recordar ni siquiera cuál era su verdadera identidad. Hay una frase súper profunda que resume esta tragedia mejor que nada. Lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y es vital recalcar esto. A Annie no la estaba castigando ningún ser despiadado. La cruda realidad psicológica es que fue devorada por un trauma tan colosal, tan inmenso, que simplemente fue incapaz de integrarlo. Vamos con el punto 4, el descenso al inconsciente, el viaje nocturno. Y esto nos lleva a un concepto interesantísimo, la nequia. Es ese viaje mitológico, tan necesario como peligroso, hacia el inframundo.
En esta fase de la historia, vemos a Chris bajar hacia lo más profundo del abismo, igual que hacían Orfeo o Dante en sus respectivos mitos. Pero claro, no hace este viaje de locos completamente solo. Recibe la ayuda de guías arquetípicos que surgen directamente de las profundidades, como el personaje de Albert, que adopta claramente el rol del viejo sabio para intentar arrojar algo de luz y dirección en medio de todo ese caos brutal. Entramos en la sección 5, el sacrificio del ego, la lección más profunda de todas. Y aquí llegamos al momento crítico del análisis. ¿Por qué la lógica del héroe tradicional falla estrepitosamente en el inconsciente? Al principio, Chris intenta rescatar a Annie usando argumentos superlógicos, tirando de recuerdos, de razones, y se estrella de lleno. Y es que esto demuestra exactamente lo que advertía Jung. No puedes iluminar la sombra atacándola desde fuera, usando solo la fuerza bruta y racional del ego consciente. Ir de Salvador con el ego por las nubes no solo no es la solución, sino que es el peor obstáculo posible. Entonces, ¿cuál es la salida? Pues para que haya una integración psicológica de verdad, el ego tiene que hacer algo radical, subordinarse al sí mismo. Chris hace exactamente eso. En vez de intentar arreglar el problema desesperadamente o salir corriendo de allí, decide plantarse y quedarse. Elige perder su propia estructura, sacrificarse, solo para estar ahí, puramente presente, acompañando el dolor inmenso de Annie. Es un acto ontológico de amor bestial. Vamos a la sección 6, la última, individuación y unión final. El renacimiento del sí mismo. Esa decisión tan valiente y radical abre de par en par la puerta a la síntesis psicológica definitiva. Y vamos a ver cómo encaja esto con algo a lo que Jung recurría muchísimo, la alquimia medieval. Resulta que podemos mapear esta compleja transformación interna usando precisamente el lenguaje simbólico de la alquimia para explicar cómo evoluciona el alma. Es alucinante. El proceso se divide en 3 pasos clarísimos. Primero tenemos la nigredo, que es esa desintegración súper oscura de la identidad, el mismísimo infierno. Luego pasamos al albedo, ese chispazo de iluminación donde la culpa por fin se resquebraja y Annie logra reconocer la cara de Chris. Y todo culmina con la rubedo, la integración total y absoluta que lleva al renacimiento inminente de los dos. El ascenso final de los personajes funciona como una metáfora impecable de lo que se llama la conjunctio, o el matrimonio sagrado. Es la fusión perfecta. La esfera de Chris, que es la acción y el mundo consciente, se une con la de Annie, que es el alma y el mundo inconsciente. Así, al abrazar y fusionar estos polos opuestos, logran crear un sí mismo unificado, una totalidad. Todo encaja perfectamente. Antes de ir terminando, vamos a hacernos una pregunta muy profunda. Ante un dolor verdaderamente inabarcable en otra persona, ¿qué cambiaría si, en vez de actuar desde la prisa de nuestro ego heroico intentando arreglarlo todo, eligiéramos ese gesto radical de simplemente acompañar y estar presentes en esa oscuridad? Es un replanteamiento total, un giro de guión brutal a cómo solemos entender el amor y la ayuda, ¿verdad? Y para dar el cierre definitivo a este análisis, nos quedamos con esta enseñanza clave de Sebastián Appelhans. Recuerda, toda película revela arquetipos del inconsciente colectivo. El cine es, al final, un espejo gigantesco que nos muestra nuestra propia arquitectura mental en pantalla grande. Así que, la próxima vez que una peli nos emocione hasta las lágrimas, vale la pena pararse a pensar qué parte de nuestra propia sombra o de nuestra luz está pidiendo a gritos que la miremos. Ha sido un auténtico placer compartir este viaje. Nos vemos en el próximo.